Y también tenemos al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Gerardo Morales es político, miembro de la Unión Cívica Radical, diputado por la provincia de Jujuy desde 1989 hasta 2000, siendo presidente del bloque de diputados de la UCR desde 1993 y presidente de la Comisión de Finanzas durante el periodo 91-92. Se desempeñó como secretario de Desarrollo Social de la Nación. En el 2001 fue electo senador nacional por la provincia de Jujuy y actualmente es el gobernador de esta provincia. Vamos a tener entonces este panel con los dos gobernadores, Sergio Rullier a cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, encantado. Bien, le agradecemos la presencia al gobernador de la provincia de Santa Fe, al gobernador de la provincia de Jujuy. Debemos agregar que el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien había comprometido su presencia hoy con nosotros por cuestiones de agenda gubernamental, no pudo estar en la ciudad de Rosario, así que por supuesto lo disculpamos. La invitación para el ingeniero Lifchis, para el gobernador Morales, es también poder reflexionar sobre esta idea de transformarnos, ir transformándonos, con una mirada hacia adentro, con una mirada hacia el otro, con una mirada en lo social, con una mirada y una transformación en los valores, abiertos al mundo y fundamentalmente pensando en la posibilidad de constituir ciudadanos que puedan desarrollarse en una comunidad, en un país como la República Argentina. Gobernador Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación a, todos los directivos de IDEA. Un gusto estar en los encuentros que se realizan en el interior del país. Creo que el año pasado estuve en Salta y ahora un gusto estar acá en Rosario, en la provincia de mi amigo Lifchis. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué reflexión nos puede hacer, gobernador, un poco sobre estos ejes, más allá de la coyuntura política y económica que atravesamos en la República Argentina? Esta idea de la transformación. ¿Cómo podemos transformarnos? Y fundamentalmente desde una provincia, de un lugar como la que usted viene. Bueno, a ver, creo que hay un punto en el que la economía y la política se cruzan, ¿no? Y la institucionalidad también. Recién le escuchaba decir que le preguntaba al ministro de Interior que lo que opinaba sobre el tema de que una mayoría haya votado en contra del gobierno. A veces estamos bastante centrados en la provincia de Buenos Aires, que no es todo el país, ¿no? Y sin perjuicio de que la lucha electoral en la provincia de Buenos Aires fue la batalla de las batallas, no es todo el país. Recién hablaba con algunos de los directivos de IDEA y compartíamos que no hay cheque en blanco para nadie, pero sí hay un aval del pueblo, un número que tal vez no todos sospechaban, al gobierno y al rumbo, en un marco donde nadie tiene cheque en blanco. Pero eso es muy importante porque eso me parece que para la economía, para los empresarios que invierten, para los trabajadores, es una buena señal para un gobierno que está en gestión y que recién empieza. Y que eso creo que debilita las incertidumbres y genera certezas para quien quiere invertir y para decisiones que hay que tomar en todos los aspectos. Así que yo creo que el resultado del día domingo me parece que desde ese punto de vista es una buena noticia para el país. Frente a un gobierno que, recién escuchábamos al ministro, es la primera vez que aborda algunos temas que anteriormente no se abordaron. Tenemos muchos reclamos por la cuestión de la coparticipación. Bueno, a ustedes les ha ido bien en la Corte. Yo tengo hecha una demanda. Demandé al Gobierno Nacional por 15.000 millones de pesos
y lo hice yo contra mi gobierno. Y hablé con el presidente y le dije, mire, presidente, tengo que demandar al gobierno nacional y me dijo, haz lo que tengas que hacer, defender los intereses de tu provincia. Y digo, es el primer gobierno que puso en marcha una hoja de ruta para devolverle un 15% de coparticipación que venimos reclamando décadas. Yo he sido muchos años, más de una década, senador de la Nación y le puedo decir, y he compartido con santafesinos, cordobeses, por acá lo vi a Urquía, hemos compartido esta lucha. Así que esto es uno de los temas que me parece que desde el punto de vista institucional fortalecen, y es dejar atrás aquella visión que había antes, con el gobierno que se fue, de que si no estás de acuerdo te persigo, y que si levantás tu voz de disidencia te persigo. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay una buena noticia y hay una mirada diferente hacia las economías regionales. Nosotros también, y como senador, muchos años luché por el Belgrano Cargas. Usted recién planteaba el tema del cierre. Mire, hay una inversión de más de 5.000 millones de dólares para los ferrocarriles del país. 2.700 millones de dólares para el Belgrano. Ya están licitados tramos del ferrocarril que a nosotros, a Jujuy, a Salta, a Tucumán, a Santiago del Estero, nos acercan más al puerto de Rosario. Nosotros tenemos una referencia, pero central y directa con el puerto de Rosario, el puerto más grande del mundo. Entonces, esa es una muy buena noticia. Se está licitando ahora un tramo que atraviesa toda mi provincia y va hasta Rosario de la Frontera en Salta, que pasa por Perico, que es además una estación de ferrocarril que une el ferrocarril oriental y el andino de Bolivia, se unen en Argentina, en Perico, y es muy importante eso para no solo el transporte internacional, sino para bajar los costos de producción. Esa es una decisión de política pública estratégica, porque somos un país caro. No puede ser que transportemos el 94% de nuestra producción en camión y solamente casi el 3% en tren. Y eso nos aleja. Brasil está con un plan que en los próximos 7 años va a transportar el 25% de su producto por tren. En Europa la mayoría de los países transportan entre el 40 y el 50% de sus productos por tren. Entonces me parece que hay decisiones que tienen que ver con cuestiones estructurales que de pronto derraman en nuestras economías. Nosotros necesitamos eso. Si no, es más caro producir, es menor el nivel de rentabilidad que tienen nuestros empresarios respecto a los empresarios de la zona núcleo. Entonces, hay decisiones que se han tomado que van en esa dirección. Nosotros somos productores de tabaco y de azúcar. Tenemos 3 ingenios. Tenemos el ingenio Ledesma, que es el ingenio más grande del país. Y esta definición que se tomó de aumentar el cupo del bioetanol del 10 al 12% mejoró el nivel de rentabilidad de la producción azucarera. Estamos ahí con el tema de la discusión con el maíz, que digo, cuesta más producir bioetanol de la caña de azúcar porque tiene mayores costos que el maíz, pero esa es en todo caso una discusión secundaria. Lo importante es que sigamos esa hoja de ruta. Brasil está más del 20% de la mezcla de biocombustibles con las naftas, con los hidrocarburos. Y yo creo que tenemos que seguir al 15, al 20, al 25 y eso obviamente que mejora y de pronto nosotros este último año y medio tenemos una situación de producción mucho más sólida. Bueno, ustedes tienen otros ejes de producción, pero para lo que es la producción azucarera, mucho más importante. Lo mismo con la producción del tabaco. Así que, son señales, lleva tiempo. Pero por eso digo, vuelvo al principio, se mezcla la economía con la política y con la institucionalidad en un punto. Si no hay certezas en lo político y si hay debilidad en el gobierno, en la política, obviamente que todo el mundo pone el freno. Y yo creo que desde el punto de vista de esta situación, el día domingo ha sido una muy buena noticia. Para un gobierno que viene tomando medidas saludables, que yo hablo con muchos empresarios, muchos de ustedes seguramente van a compartir, puede tardar un poco más o menos.
pero no se pueden esperar de las medidas que se están tomando que mañana, de acá a 6 meses, el año que viene, estemos en la situación del 2001. Eso no va a volver a ocurrir. Entonces me parece que tiene que generarse una sinergia entre el mundo empresarial, el mundo del trabajo, la política, en esta dirección. Por eso creo que vamos por buen camino en este sentido. No es fácil, cuesta. Mire, se lo digo, vengo de una provincia que tiene 700.000 habitantes y tenemos 85.000 empleos públicos, 125.000 jubilados, 80.000 planes sociales, beneficiarios de planes sociales y 50.000 trabajadores en la actividad privada. Un modelo, obviamente, agotado, totalmente agotado, en una provincia que es una de las provincias más ricas de la República Argentina. Vamos a ser una potencia en producción de litio, tenemos una inversión de $1.000 millones en litio en 2 salares, tenemos algunas áreas reservadas de más de 13.000 hectáreas para inversiones, hay en Jujuy seguridad jurídica, resolvimos lo primero que había que resolver, que no podíamos seguir con un sistema de convivencia sostenido en la violencia, con cortes de ruta. Ustedes seguramente han vivido acá situaciones. Nosotros teníamos 3 veces por semana corte de ruta. Yo hice campaña en contra del corte de ruta. Y abonando la idea de un sistema de convivencia que se sostenga en el respeto, en el cumplimiento de la ley. Y esas son cuestiones que creo que el pueblo de Jujuy ha logrado. Por eso es que damos la señal de seguridad jurídica, de que hay tranquilidad, de que hemos recuperado la paz en Jujuy, que era el primer paso, que era el paso previo para poder hablar de que puedan venir inversores de Chile, que tomaron la decisión el año pasado, SQM, que es uno de los productores de litio más importantes del mundo, con empresas canadienses, con Ganfeng de China, y hayan iniciado una inversión de $800 millones. O Sales de Jujuy, que también está invirtiendo, ¿no es cierto?, $200 millones. Nosotros en 5 años vamos a producir de 17.000 toneladas de litio, 95.000 toneladas de litio en 5 años. Hoy se están comercializando 200.000 toneladas en el mundo. Y del mismo modo, empresarios italianos han tomado la decisión de ir a Jujuy a fabricar baterías de litio, porque creo que esto también nos tiene que llevar a reflexionar sobre la matriz de la energía y del transporte que viene. Acá se viene otra matriz. Yo creo que debe haber petroleros acá, no se enojen, pero me parece, y lo deben saber, pero estamos en una crisis que no es de precio internacional del petróleo. Hay otro debate en el mundo. Acá el que no produzca y no genere señales de inversión hacia la nueva matriz de la energía, de energías renovables, a la nueva matriz del transporte, que es el transporte eléctrico que se viene, se va a quedar afuera. Me parece que esto yo creo que es lo que viene. Y en esa situación Jujuy tiene, pero una situación de privilegio. Estamos iniciando la construcción de una planta de 300 megavatios de energía solar. Nosotros consumimos 130 megavatios y ya estamos empezando con empresas chinas. Y tenemos, se lo digo a los empresarios, para los que quieran invertir, ya hay 2 grupos, uno extranjero y otro argentino, para la Renovar 2. Nosotros el proyecto que presentamos es de 2.200 horas de radiación y resulta que nos estamos dando con 3.100 horas de radiación solar. Es decir, tenemos una de las mayores radiaciones solares del mundo. Tenemos en el parque solar que tenemos en La Puna, 4.000 metros de altura, una de las radiaciones solares de mayor rentabilidad del mundo. Así que estamos transitando ese camino, es decir, también las provincias tenemos que hacer cosas, también las provincias tenemos que tomar decisiones. Si nosotros tenemos una matriz de la producción sostenida en el tabaco, en la caña de azúcar, y ahora el desarrollo del litio fundamentalmente, y la fabricación de baterías de litio y la energía renovable, y el desarrollo del turismo como un factor central. No somos como Salta, que hace 20 años que empezó con Romero y siguió con Urtubey, con un plan estratégico
tienen 27.000 camas, nosotros un poco más de 10.000, pero los próximos 10 años vamos a tener más de 20.000 camas. Es decir, digo, hay temas que desde la política, desde los distintos gobiernos, en las distintas provincias del norte argentino tenemos que tomar y que son decisiones autónomas. Si frente a esas decisiones contamos con el acompañamiento de un gobierno que comprende esto, que además acompaña decisiones que tienen que ver con fortalecer las economías regionales, y vamos a tener un país un poco más ordenado y vamos a tener una distribución del ingreso territorial un poco más justa. Así que, bueno, no sé, me extendí, tal vez era más corta, le pido disculpas, pero son un poco las cosas que le reitero, somos una de las provincias más ricas de la República Argentina, lo va a ver de acá 5, 10 años, 15 años, no sé cuándo, vamos por ese camino. Y creo que el camino que tiene que transitar el país, y creo que es el camino que se está transitando. Ingeniero Liches. Bueno, gracias Sergio. Gracias a la gente del Precoloquio IDEA, a los organizadores, Julián, por la invitación y por invitarnos a compartir esta mesa de reflexiones. Si alguna vez ponen un premio por presentismo, yo seguro me lo gano. Agradecerle a Gerardo que nos esté acompañando. El optimismo con que habla de Jujuy me obliga también a redoblar la apuesta al hablar de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, por supuesto. Creo que la idea de reflexionar sobre las transformaciones que necesita la Argentina, es una idea por demás de necesaria y de oportuna, en un tiempo de cambios y de transformaciones en la Argentina, después de casi 40 años o tal vez más de frustraciones, de proyectos inconclusos, de buenas intenciones, de iniciativas que no prosperaron, de proyectos que no llegaron a concretarse por distintas circunstancias que no viene al caso analizar aquí, que nos llevaron a crisis profundas en distintos momentos, profundas en lo económico, crisis profundas en lo político, en lo institucional, en lo social, en lo ético. Y por lo tanto, uno diría que encarar un proceso real de transformación profundo de esa realidad de la Argentina, no digo que nos va a llevar 40 años, pero que nos va a llevar un tiempo, que es un proceso que hay que sostenerlo en el tiempo, al que hay que darle metas claras, metas que no solo deben ser la de un gobierno, sino que deben ser de alguna manera fruto de una concertación plural del país para que sean realmente políticas de Estado que puedan llevarse adelante por un tiempo prolongado y que nos den los resultados que todos pretendemos. Porque seguramente en la imagen de la Argentina que todos podemos armar en nuestra cabeza no hay demasiadas diferencias. Todos queremos un país moderno, queremos un país integrado al mundo, queremos una economía competitiva, queremos disminuir la desigualdad, disminuir la pobreza, queremos un país con cohesión social, con diálogo político, con calidad institucional. Ahora, evidentemente que construir esto es una tarea de largo plazo. Por eso me parece importante los debates, me parece importante los acuerdos, las coincidencias, y que podamos ir separando la paja del trigo, lo que es la discusión de la coyuntura, con lo que son las discusiones del largo plazo, que son las verdaderamente importantes. Si uno mira los momentos de la Argentina, los mejores momentos de la Argentina, o mira otros países que uno pudiera tomar como modelo, evidentemente se necesita tener una economía que funcione,
se necesita tener una sociedad integrada, una sociedad cohesionada, donde haya expectativas y donde haya niveles crecientes de calidad de vida, de inclusión social, de compromiso ciudadano con las políticas del país y donde hace falta también calidad institucional, funcionamiento de las instituciones, calidad de la política, de los dirigentes, de los partidos, de las instituciones, de la justicia. Y creo que ese es el enorme desafío que tenemos por delante en el país, que lo tenemos en las provincias, porque partimos de una base distinta en cada territorio, en cada provincia, pero en general con una gran brecha entre la realidad y lo que pretendemos, lo que deseamos, lo que imaginamos como proyecto de futuro. En ese punto creo que esta necesidad de tener visiones de largo plazo, de establecer planes para las infraestructuras, para la energía, para el desarrollo del federalismo, para la educación, para eliminar o reducir los bolsones de pobreza, sobre todo en las grandes ciudades, en los grandes conurbanos, para combatir el narcotráfico, para reducir la inseguridad, son parte de esas políticas estratégicas que no solo deben estar en la iniciativa de los gobiernos, a quienes nos toca gobernar, sino también deben ser parte de un debate político, de acuerdos con todos los sectores de la política y también de la sociedad civil. A veces, en épocas de confrontación electoral, esto parece más difícil, pero creo que pasados los procesos electorales es el desafío que tienen quienes asumen la tarea de gobernar. En ese sentido yo soy optimista porque creo que hay una maduración en la Argentina, porque creo que todos somos conscientes de los problemas estructurales que tenemos, muchos de ellos han sido repasados aquí por el ministro del Interior o recién a otros se refería Gerardo, pero creo que esos problemas estructurales no tienen una sola salida. Hay que construir una salida que sea realmente exitosa y que sea de largo plazo. ¿Cómo salimos de una economía primarizada, donde las exportaciones tienen poco valor agregado para la Argentina y por lo tanto generan poco trabajo? Necesitamos nosotros incorporar valor agregado a ese litio, a los productos que produce Jujuy, a la soja que producimos aquí en la provincia de Santa Fe, al trigo, al maíz. Hemos aumentado las exportaciones, el volumen de las exportaciones y sin embargo la balanza comercial ha sido deficitaria este año, en lo que va del año, en este primer semestre. O sea que evidentemente el tema, más allá de discutir alguna importación, no pasa por las importaciones, sino por aumentar el volumen y el valor agregado de nuestras exportaciones. Esa evidentemente es la gran tarea que tenemos por delante y en la cual provincias como la nuestra, de hecho, pueden hacer un aporte realmente importante y estamos empeñados desde el gobierno provincial en promover el agregado de valor en origen a las materias primas, en alentar proyectos de inversión que tengan que ver con agregar valor a nuestra producción primaria fundamentalmente, que tengan que ver con ir corrigiendo esa matriz de exportaciones todavía muy primarizada que tenemos en la Argentina y también en nuestra provincia de Santa Fe. Yo creo que tenemos una oportunidad, la Argentina tiene una oportunidad de buscar acuerdos y consensos políticos. Nunca las hegemonías han sido buenas en este país y necesitamos pluralidad de voces donde podamos tener miradas a veces distintas sobre diversos temas de la realidad, pero donde en definitiva podamos construir juntos un proyecto que nos trascienda, porque volviendo al principio, Sergio, de la respuesta, creo que un proyecto de transformación real, serio, estructural y sustentable en el tiempo nos va a llevar no menos de 10 años en la Argentina y que eso implica que distintos dirigentes, distintos sectores políticos, el sector empresario, los sectores gremiales,
las referentes de la sociedad civil de este país también tienen que ser parte de ese debate, parte de esos acuerdos y de esa construcción que tiene que ser un proyecto de nación, que es un proyecto de futuro, que pueda contener al conjunto de los argentinos, que pueda construir un federalismo renovado, un federalismo moderno. No se trata solamente de distribución de recursos, que es muy importante, una distribución más equitativa de los recursos, pero hoy el federalismo es mucho más que eso, es qué rol van a jugar los gobiernos provinciales en la definición de los temas estratégicos del país, qué nivel de cooperación, de concertación va a existir entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para abordar los problemas de la seguridad, por ejemplo. Nosotros estamos construyendo aquí en Santa Fe un camino de articulación con el gobierno nacional en materia de seguridad que realmente es inédito y además ha sido muy exitoso, es muy exitoso, pero lo vamos construyendo. Bueno, me parece que ese federalismo el que tenemos que construir, un federalismo que tiene que ir de abajo hacia arriba. Yo lo escuchaba a Gerardo y claro, si hay una economía que le va bien a la Argentina y a Jujuy no le va bien, no nos está yendo bien como país. Nosotros necesitamos que le vaya bien a Jujuy, que le vaya bien a Santa Fe, que le vaya bien a Santa Cruz, que le vaya bien a Tierra del Fuego, es decir, que todas las provincias podamos potenciar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras ventajas comparativas, y entonces sí que al país le va a ir bien. Así que, bueno, creo que por ahí pasan las transformaciones que necesitamos. El presidente planteó hace poco tiempo la necesidad de bajar impuestos para favorecer la creación de fuentes de trabajo. Desde las dos provincias, ¿es posible esto? Bueno, es posible. Yo sufro cuando se plantea eso porque obviamente nos toca la coparticipación, cualquier decisión de impuestos. Y para provincia, ustedes están mejor, yo cuando hablo, creo que cerrás bien las cuentas. Pero para quienes tenemos un déficit importante, les vuelvo a reiterar el número: 85.000 empleados públicos, todo en planta. Es una situación difícil, pero creo que es el esquema que hay que trabajar. Hay que salir de la lógica de mayor presión fiscal para más asistencia, bajar la presión fiscal para generar más sinergia en la producción y generar puestos de trabajo genuinos, es la salida. Así que yo comparto esa lógica, esa filosofía, va a llevar algún tiempo. Usted ha tocado el tema que es el punto de debate y que nos va a llevar mucha discusión con el gobierno nacional, pero estoy convencido que es el camino. Es el camino porque no se puede sostener la presión fiscal que hay. En eso tampoco somos competitivos respecto de los países de la región. Y me parece que allí hay una convicción que tiene el presidente que yo creo que es acertada, más allá de que a mí me duele en el alma, ¿no? Pero bueno, creo que son los debates que tenemos que afrontar, ¿no? Y cuestiones que vamos a tener que hacer desde las provincias también, cómo ser más responsables con el manejo de los recursos. Eso también, en un punto, después el crecimiento genera, obviamente, una situación de sinergia, ¿no? y sumar. Pero bueno, creo que son de esas decisiones estructurales que hay que tomar. Miguel. Yo comparto, creo que el tema tributario en la Argentina es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa, que no se puede analizar aisladamente los tributos que cobramos las provincias, que hay que analizarlo globalmente. Hoy la carga tributaria más pesada sobre la economía de cualquier empresa son las cargas nacionales. La provincia aporta lo suyo y los gobiernos locales en menor medida. Creo que hay que poner toda esa situación sobre la mesa. Es importante lo que cada uno de los 3 estados va a percibir en materia tributaria, pero quizás más importante es cómo se distribuyen después esos recursos y también cómo se aplican, porque nosotros estamos invirtiendo este año más de 20.000 millones de pesos en obra pública, en obras de infraestructura. Entonces, una cosa es cuando los tributos se invierten en educación, se invierten en salud pública, se invierten en seguridad, se invierten en obra pública, y otra cosa es cuando se dilapidan en gasto superfluo, en corrupción o en gastos improductivos. Por eso digo,
hay que revisar los tributos y hay que revisar también el gasto público. Le comento Sí. brevemente que nosotros, tanto es así que bueno, como le digo, es un debate que nos va a tener a los gobernadores y al gobierno nacional fuerte en este tema, porque es la lógica esta de la frazada corta, ¿no? Pero bueno, no obstante esto, nosotros pusimos en marcha, aprobamos el año pasado, impulsado por nuestra gestión, una ley de promoción de inversiones que tiene, entre otros, dos beneficios que son importantes. Devolución del 30% para las inversiones nuevas, devolución del 30% de las cargas patronales, de las cargas que aporta la empresa, y devolución del impuesto a las ganancias por la reinversión de las utilidades. Eso en la ley provincial, así que el que quiere invertir en Jujuy está invitado, por favor, seguridad jurídica, hay paz, no le van a cortar la ruta, no le van a tomar la empresa, pongan plata en Jujuy, están todos invitados. Segundo chivo que pasó en la tarde. Exactamente. Gobernador, le pregunta a alguien del público sobre las obras para mejorar la conectividad de la ciudad de Rosario y puntualmente las inversiones para el aeropuerto Islas Malvinas, el aeropuerto de Rosario. Sí, nosotros en el aeropuerto de Rosario hemos sufrido de manera casi abrupta un cambio de escenario muy importante, de ser un aeropuerto con pocos vuelos de cabotaje y pocas conectividad internacional, pocos vuelos internacionales hasta hace un par de años atrás. De golpe, al cambiar la política aerocomercial en la Argentina, se ha abierto una posibilidad y una oportunidad para los rosarinos y para el aeropuerto particularmente de incrementar notablemente la cantidad de vuelos, de pasajeros, de conectividad, vuelos internacionales, cabotaje, muchas líneas que están esperando la oportunidad o el momento para poder volar desde Rosario. Hay muchos pedidos de lugar y de horarios y de plataforma, con lo cual nos ha obligado a replantear rápidamente la infraestructura aeroportuaria, tanto en materia de pistas, de plataformas, como de elementos de seguridad y de y ampliación de las terminales y todo lo que es el equipamiento de un aeropuerto moderno en el siglo XXI. Es uno de los pocos aeropuertos que por la historia de Santa Fe quedó en manos del gobierno provincial, a diferencia de la mayoría de los aeropuertos nacionales, como ustedes saben, que están concesionados. Eso nos pone en una situación de desventaja, porque los aeropuertos concesionados por la Nación reciben aportes del Gobierno Nacional para infraestructura aeroportuaria, cosa que no está recibiendo en este momento el aeropuerto Rosario. A pesar de eso, hemos hecho intervenciones importantes en las pistas en estos meses para mejorar la situación. Estamos encarando una licitación por 600 millones de pesos que ya está en trámite para reconstruir integralmente toda la zona de plataformas y de calles de acceso y aumentar al doble la superficie de plataformas, como para permitir que haya más aviones, digamos, estacionados en esa zona. Y por otro lado, estamos licitando antes de fin de año una nueva terminal para permitir que todo lo que son vuelos internacionales tengan una mayor comodidad y mayor espacio para todo el desarrollo de la actividad. También una obra muy importante de más de 600, 700 millones de pesos. Así que bueno, eso está en marcha, lo vamos a encarar con recursos de la provincia, aunque no perdemos las ilusiones de que tengamos también algún aporte de la Nación. Gobernador, usted mencionó el tema del narcotráfico, también una pregunta de los presentes. ¿Qué diferencia hay entre este gobierno y el anterior en el acompañamiento contra la lucha contra el narcotráfico? Bueno, en primer lugar, que se ha reconocido el problema del narcotráfico como un problema del país, cosa que se ignoraba durante la gestión anterior. A partir de allí se han generado políticas activas de lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de articular y de coordinar políticas con los gobiernos provinciales. Nosotros creo que fuimos la primera provincia ya el año pasado, por julio-agosto del año pasado, en que establecimos un acuerdo, un marco de convenio, de trabajo conjunto, que implica
la presencia de fuerzas federales, cosa que ocurre también en otras provincias, pero además de la presencia de fuerzas federales, lo que para nosotros es más importante es el trabajo articulado en materia de información criminal, de persecución penal de las organizaciones, digamos, dedicadas al narcotráfico, que es competencia federal, pero cuya actuación muchas veces involucra a más de una provincia. De hecho, muchos de los casos más resonantes que se han ido desarticulando en los últimos tiempos eran organizaciones que operaban en Corrientes y que distribuían en Santa Fe y en Córdoba, u otras que operaban en distintas provincias. O sea, evidentemente estamos frente a problemas de escala nacional y que necesariamente deben ser abordados de manera coordinada con una estrategia nacional y con coordinación en las provincias. Ley de adición a la ley del riesgo del trabajo, sancionada en febrero pasado, ¿lo va a tener la provincia de Santa Fe? Estamos trabajando sobre eso. La verdad que tenemos reuniones con organizaciones empresarias, sindicales, con colegios de abogados. Estamos procurando llegar a un esquema de acuerdo. Creo que todos coincidimos en la necesidad de darle una resolución al problema de la litigiosidad laboral, a lo que eso representa como sobrecostos para las empresas, y muchas veces sobrecostos que no terminan yendo a los trabajadores, sino que terminan yéndose por vías conexas y perjudicando a las empresas y a los propios trabajadores en muchos casos. Así que estamos trabajando sobre eso y esperamos que en los próximos meses podamos estarlo resolviendo y llegando a un acuerdo también en la legislatura, porque necesita aprobación legislativa. Hay algunas consultas puntuales que se las vamos a dejar a ambos gobernadores. Les agradezco muchísimo la presencia de ambos. Les pido que se queden aquí con nosotros porque va a cerrar el presidente de IDEA, Javier Goñi, este precoloquio de IDEA aquí en la ciudad de Rosario como antesala de lo que será el coloquio en Mar del Plata. Gracias.